tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película Tenet. Esta película de 2020 nos cuenta la historia de Tenet, porque armado con tan solo una palabra, el protagonista de esta historia deberá pelear por la supervivencia del mundo entero en una misión que le lleva a viajar a través del oscuro mundo del espionaje internacional, y cuya experiencia se desdoblará más allá del tiempo lineal. Esta película de 2020 de Christopher Nolan, quien lo conocemos por películas como Memento, también por Inception o El Origen, y también la última película, o bueno, de las últimas sagas de Batman. Es una película algo complicada y ahorita hablaremos de eso, pero bueno, antes veremos quién la protagoniza. Está protagonizada por John David Washington, quien lo vimos en el infiltrado de Ku Klux Klan. También lo vimos últimamente en nuestra película original de Netflix de Malcolm and Marie, que es protagonista junto con Zendaya. Y también está protagonizada por Robert Pattinson, que lo vimos últimamente en El Faro, en El Diablo a todas las horas, obviamente en El Diablo a todas horas, y también por esta saga de Crepúsculo. Tiene otros actores como Michael Caine, que es un referente o una constante de Christopher Nolan en sus películas. También tenemos la participación de Kenneth Branagh y bueno, muchísimos otros actores en esta película. ¿De qué va Tenet un poco? Bueno, como todos sabemos en las películas de Christopher Nolan siempre vamos a manejar diferentes tiempos, diferentes momentos, las narraciones a veces van a ir al contrario y demás. Creo que esta es otra película, otra propuesta interesante que tiene el director. Sin embargo, creo que por mucho no es de las mejores películas de Nolan, aunque a él, o más bien aunque él decía o creía o patrocinaba, por decirlo de alguna manera, que precisamente era su mejor película. Creo que no logra lo que en anteriores filmes sí había logrado con sus otras películas. Por ejemplo, creo que lo bueno que tiene esta película son los efectos visuales y especiales, porque bueno, se destaca de todo, quizá de sus demás películas, aunque bueno, el estilo es muy parecido. Creo que está bien llevado, tan solo es muy visualmente atractiva. Por ahí tiene una escena de estrellar un avión, por ejemplo, que es completamente real. Tuvieron o compraron ese avión para poderlo estrellar en como en una bodega, algo así, y todas esas escenas son grabadas reales, o sea, no ocupó como estos efectos visuales, sino más bien efectos especiales. Entonces creo que todo el trabajo de producción para crear este mundo fantástico de Tenet, o bueno, no fantástico, pero sí toda esta concepción que tiene, creo que es bastante interesante. El argumento también es interesante, vuelvo a repetir, ¿de qué va? Tenet es una especie como de arma de destrucción masiva, pues algo tipo nuclear, pero que va viajando en diferentes tiempos, desde el pasado al futuro o del futuro en reversa al pasado, y es aquí donde se empieza a complicar. De entrada el argumento es interesante, de entrada el argumento pudiera parecer bastante novedoso. Sin embargo, tiene algunas deficiencias la película, de las cuales vamos a hablar también. Creo que las escenas de acción son bastante buenas, las persecuciones, y sobre todo porque esta, manipulación, o bueno, esta cuestión precisamente del tiempo hace que estas escenas tengan que ser hechas al revés, o normal, pero combinar todas estas temporalidades en el mismo tiempo, donde unos van, digamos, de adelante para atrás y otros van de atrás para adelante, y que combine y se complemente perfectamente. Creo que esto, sin lugar a dudas, lo hacen perfectamente bien, ¿no? Esta especie como de acrobacias, esta especie de sincronía que tiene, creo que lo hacen maravillosamente bien. Y obviamente esta medición del tiempo, que bueno, ya habíamos visto que Nolan lo tenía muy bien manejado desde Inception, por ejemplo, obviamente Memento y demás, que puede tener varios tiempos, varias escenas dentro del mismo entorno y no se pierde. Creo que también la edición está bastante bien por este lado.
Pero, sin embargo, creo que la película, si no es mala, creo que tampoco es buena, y vuelvo a repetir, no es de las mejores de Nolan por muchas cuestiones. Creo que es una película sobreexplicativa, y aún a pesar de eso, y digo sobreexplicativa porque te va narrando durante toda la película de qué va Tenet, de qué va lo que va a pasar, y todas las circunstancias y quiénes son los personajes y demás, pero no terminamos por entender. No me considero una persona que me cueste tanto entender las películas, pero creo que en esta en especial, a pesar de que me lo explicaron, jamás terminé por entender cómo iban las cosas, independientemente de que, bueno, lo esencial sí se puede comprender o llegar a entender un poco esta cuestión de meterse en una cámara y con ella poder revertir el tiempo. En vez de ir de atrás para adelante, se va de adelante para atrás, y es como un tipo viaje en el tiempo ahí medio extraño. Esa parte o esa esencia la entendí, pero todo lo demás creo que se va revolviendo, y a pesar, vuelvo a repetir, de que se va explicando, no queda del todo apetecible. Es decir, muchas veces todo esto genera como tensión: qué va a pasar, qué es lo que va a suceder, cómo lo van a resolver, y aquí simplemente van metiendo y metiendo y metiendo información que no llega nunca a un puerto bueno, y realmente no capta esta atención del espectador. Creo que los personajes son poco empáticos y trascendentes. A pesar de que tiene buenos actores y buenas actuaciones, no logramos empatizar nunca con ninguno de los personajes. Es decir, son bastante fríos, bastante poco llamativos, y pues no nos va a generar ningún sentimiento, ninguna empatía con ellos. Por lo tanto, es difícil seguirlos a los personajes. Si bien la película, la acción quizá pudiera pretenderse que es lo esencial, pero los personajes no nos van a ayudar absolutamente nada para llegar a compenetrarnos un poquito con la película. Hay poca tensión argumental. O sea, a pesar de que sabemos lo que está pasando y que va a llegar, necesitamos o necesitan los personajes salvar al mundo. Creo que esa es la premisa inicial de un ataque nuclear o de una explosión nuclear y demás que va a acabar con la humanidad. No hay tensión suficiente. O sea, nunca vamos a estar como presionados, no va a haber como ese reloj hacia atrás, ese conteo para tener que resolverlo de una manera rápida, porque si no se acaba el mundo. Creo que no existe eso. Realmente hay poca tensión durante el argumento, y simplemente vamos a ver los hechos como van pasando uno a uno. Creo que hay que verla más de una vez, como la mayoría de las películas de Christopher Nolan, para entender todo lo que está ahí metido, todo lo que está ahí filmado o contado. Sin embargo, esta película no hace que se antoje verla otra vez. De hecho, creo que a pesar de que es compleja, es muy densa, no dan ganas como decir, voy a volver a ver para ver si entiendo esto, para ver si entiendo lo otro, porque el mismo ritmo, el mismo guión hace que no sea tan deseable volver a verla. Es una película que veo una vez y pues lo que entendí ahí se quedó, pero en lo personal creo que es bastante deficiente en ese aspecto. Entonces no es una película que quiera yo volver a ver para entender su profundidad, su filosofía, un poquito más de cómo está esta teoría del tiempo al revés y demás, sino simplemente pues la vi, lo que entendí y hasta ahí se quedó la película. Vuelvo a repetir, no es la mejor película de Nolan, sin duda. No pudiera decir que es la peor o que sea mala, pero creo que dejó mucho a deber, sobre todo por toda la expectativa que se tenía en esta estreno en los cines. Nolan fue muy insistente para que fuera estrenada en cines y no en plataformas de streaming. Inclusive terminó ahí un poco peleado con Warner Bros. Y bueno, esta plataforma de HBO Max y demás, porque él no quiere o él no quería que sus películas fueran estrenadas en un sistema de streaming y tenían que ser o quería que fueran estrenadas en el cine, que por cierto así fue, pero fue un fracaso de taquilla, no únicamente por la cuestión de la pandemia, sino porque era una película bastante complicada que muchas personas o no todas las personas gustan también del cine de Nolan por su complejidad, por su temática o por su argumento, pero creo que vuelvo a repetir, no es una buena película del todo. Tiene cosas interesantes, la trama, las actuaciones y demás, pero creo que no termina por gustar, no termina por ser una buena película, sino una película mediana con un tema complicado y que en vez de gozar
disfrutarla, vamos a estar tensos, no por el argumento, no por el final, sino por tratar de entender qué es lo que pasa y al final vamos a entender ahí a mediano plazo o vamos a entender unas cosas sí, otras no, pero como repito, no nos va a interesar realmente la conclusión de la historia, porque no va a ser en ningún momento interesante o como con el motivo de saber un poco más allá. Y bueno, pues esta fue la reseña crítica de la película de Tenet de Christopher Nolan. Espero que les haya gustado. Como siempre, los invito a seguir nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube. Suscríbanse, activan la campanita y bueno, pues yo me despido de ustedes. Soy su amigo Chucho Sosa. Chao.